La mañana de este miércoles, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica presentó su informe de perspectivas económicas enfocada en el comportamiento de la inflación, además de las proyecciones de la economía, basado obviamente en los picos que está teniendo el índice de precios al consumidor. ¿Cuánto afecta eso? Ese comportamiento al bolsillo de los costarricenses y cómo se traduce eso dentro del indicador de pobreza y pobreza extrema. Prácticamente el informe presentado por el colegio deja ver claro y oscuro el panorama del segundo semestre acá en Costa Rica. Por un lado, tenemos un crecimiento de la economía que va a superar el 3%, específicamente 3,4% del Producto Interno Bruto costarricense, según el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, que precisamente es el mismo indicador que dio a conocer el Banco Central semanas atrás. Pero por otro lado, tenemos una inflación, una de las más altas a nivel de Latinoamérica, ya hoy suma el 11,48% y se estima que para el cierre de año pueda rebasar el 12%. Tenemos un pro y un contra en la economía costarricense y para eso nos acompaña don Enio Rodríguez. Él es el presidente del Colegio de Ciencias Económicas para que nos converse cuáles son los principales indicadores que le preocupa y cómo Costa Rica puede sobrevivir, si se puede decir así, de esta nueva crisis después de la pandemia. En breves minutos vamos a presentarles un resumen de la entrevista que este servidor se sostuvo con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas. Don Emnio, esta mañana el Colegio de Ciencias Económicas presentó un informe de un panorama, podría yo decir, con claro y oscuros. ¿A qué me refiero con eso? Por un lado, tenemos un crecimiento, según la proyección del colegio, crecimiento de la economía de 3,4 que se ajusta o es similar a la proyección del Banco Central. Pero también tenemos una proyección preocupante y esta tiene que ver con la inflación cuyas proyecciones están por encima del 12%. Suena contradictorio porque uno podría pensar que a mayor inflación las familias van a cuidar más sus gastos y por ende generar un efecto de contracción en la economía. Me gustaría que usted me haga un análisis precisamente de estos dos grandes elementos. Bueno, crecimiento estamos esperando, al igual que el Banco Central, que la economía va a mantener su dinamismo después de que hubo una revisión a la baja. La primera proyección del Banco Central fue de 4,5 y ahora estamos en 3,4, con la que coincidimos con la información al día de hoy. Eso gracias a que hay una reactivación de algunos sectores de mucha importancia como turismo, que se vincula con servicios que muchos van de la mano del turismo y otros que dinamizan la economía. Esto viene a compensar con ayuda también de exportaciones de metalmecánica y de otras industrias, la pérdida de dinamismo que hemos observado en las zonas francas, que son las que han sostenido el crecimiento de las exportaciones y de la economía prácticamente en los últimos 2 años. Entonces eso nos hace tener un panorama que en medio de las circunstancias es positivo. Una tasa de crecimiento del 3,4% es razonable en este entorno. No obstante, estamos esperando una inflación de 2 dígitos, 10% con más o menos 2 puntos. El Banco Central está pronosticando menos de 10, 9,7, 9,9. Nosotros creemos que va a estar por encima de esto. Así es que
se combina una alta inflación con un crecimiento razonable. Esta alta inflación en gran parte pues la conocemos que viene de fuera por el impacto de los precios del petróleo, el aumento de los cereales, de los fertilizantes, y eso ya se ha traducido en una gran cantidad de mercancías que todas están creciendo, aumentando su precio. En el primer semestre y particularmente en los datos de julio, además la devaluación del colón, la depreciación significó otra presión inflacionaria. Para el segundo semestre no estamos pensando que esta se siga acelerando, que esta es una de las preocupaciones que en los últimos 3 meses, cada mes nos da una sorpresa de una inflación más alta que la del mes anterior, sobre todo comparada año con año. Estamos cerrando julio con más de 11%, lo cual quiere decir que estamos esperando para el segundo semestre que se amortigüen un poco estas tendencias inflacionarias, en particular el precio del petróleo. Estamos esperando una leve baja que tendrá que expresarse en el mercado interno y estamos esperando más estabilidad en el mercado cambiario. Eso nos permite entonces pronosticar que la inflación pues va a ser levemente menor que la que tenemos ahora, año con año. Y eso compatible con un crecimiento del 3.4%, con una política monetaria del Banco Central que si bien está subiendo tasas de interés, lo está haciendo no para tener una política monetaria restrictiva, sino tan solo avanzando en una posición que llamamos de neutralidad. Es decir, el Banco Central jugó un papel muy importante durante la crisis de la pandemia, aumentando mucho la liquidez, lo que llamamos una política monetaria laxa, entre otras cosas, con tasas de interés muy bajas, ofreciendo recursos para los bancos para que tuvieran liquidez, en fin, proveyendo de liquidez la economía para que pudiese reactivarse lo más rápido posible y de esa manera pues salir de ese bache que provocó la pandemia. Al salir de ese bache y estar ya en niveles de actividad económica superiores a los de la prepandemia y con una tasa de inflación subiendo, el Banco Central debe cambiar su marco de referencia y dejar de tener una política monetaria activa y pasarse a una política monetaria neutral. Eso es lo que estamos observando. De tal manera que no genere demasiados efectos recesivos. Por eso estamos previendo que siga un crecimiento razonable del 3.4%, mucho más bajo que el año pasado, que en parte fue un año rebote a raíz de la crisis de la pandemia. Usted me corrige, ese crecimiento de la economía superior al 3% del Producto Interno Bruto ya se había venido manifestando incluso previos a la pandemia. Eh, pero ese crecimiento de la economía ahorita, de ese 3.4%, eh, ¿por qué es que no llega a alcanzar para frenar el disparo que se prevé va a haber a nivel de la pobreza y pobreza extrema? La pobreza y la pobreza extrema es principalmente un efecto de los precios. Con la inflación que estamos teniendo, eso va a hacer que el costo de la canasta básica alimentaria va a ser, va a estar creciendo, lo ha hecho en el primer semestre y estamos proyectando que lo continúe haciendo en el segundo semestre, mucho más rápido que los ingresos. Es una relación entre los ingresos de los hogares y el costo de la canasta básica. Por eso, a pesar de que haya crecimiento de la economía, que haya una mejoría en los indicadores de empleo, aún así, las familias, que sabemos en el sector público, ha habido cero ajustes salariales por la ley de empleo, la reforma fiscal y la regla fiscal en particular. Y en el sector privado los aumentos han sido no aumentos, ajustes han sido muy por debajo de la inflación. Entonces,
Estamos esperando un crecimiento de los ingresos, particularmente en los deciles más bajos de ingresos, los primeros tres, que esté por debajo del crecimiento de la canasta básica. Eso hace que más familias caigan bajo la línea de pobreza. La línea de pobreza se define como 2.5 veces el costo de la canasta básica alimentaria. Y sabemos que la canasta básica alimentaria es lo que más ha subido del índice global de precios. Así es que vamos a tener una situación de una línea de pobreza subiendo mientras los ingresos están subiendo menos. Eso coloca a más familias por debajo de la línea de pobreza. Ahora, sé que eso tiene que ver mucho con la percepción del sector productivo, el sector privado, en cuestión de mejorar los salarios, igual en el sector público. Pero todo gira alrededor de unos salarios que crecen menos que la inflación, o hay otros agentes que también están influyendo a que eso, el indicador de pobreza se dispare, además de los precios. Básicamente, básicamente los factores son, por un lado, los ingresos de los hogares versus los gastos de los hogares en la canasta básica. Esos son los dos rubros a comparar. Los ingresos de los hogares pueden subir por dos razones básicas. Una, por ajuste salarial o porque más miembros del hogar se incorporan al mercado de trabajo que no lo estaban haciendo antes. Eso está ocurriendo y ese es un efecto que no podemos medir porque no tenemos los datos con ese nivel de precisión. Tendremos que esperar hasta octubre que se publique la encuesta nacional de hogares y eso nos dará datos al primer semestre de este año. O sea, vamos atrasados en esos datos. Entonces, ese efecto no lo podemos medir. Sí podemos medir el efecto de los ajustes salariales sobre los ingresos de los hogares y eso es lo que hemos hecho. Entonces, el aumento de ingresos estamos considerando el factor de ajustes salariales, tanto en el sector público como en el sector privado y sobre todo segregados por zona rural y zona urbana, porque los precios de la canasta básica alimentaria es muy distinta en estos dos estratos de la población, cuando así se clasifica. Entonces debe hacerse un cálculo independiente para rural urbana y después sacar un promedio ponderado. Bueno, pues estos precios sabemos que están subiendo muy aceleradamente y estamos proyectando que se mantiene la tendencia de crecimiento de estos precios del primer semestre. Esto hace que el efecto precio sobre la capacidad de consumo de los hogares esté disminuyendo rápidamente y más que compensando el efecto de que más personas se están incorporando a la fuerza laboral. Le ponemos un más menos a esa estimación de pobreza de 29.9 porque sabemos que no estamos pudiendo medir todos los factores involucrados. Entonces nos generamos un rango que acompaña la estimación, la proyección, porque no incluye todos los elementos que nos gustaría tener porque los datos simplemente no existen. Pero con base en los datos que sí podemos estimar, pues llegamos a una conclusión de un aumento de la pobreza a niveles de 29.9%. Ahora, el señor presidente de la República, cuando le hicieron o tocó el tema de la inflación, él mencionaba que, digamos, no tenía el poder para decirle a Vladimir Putin que cesara el tema de la invasión a Ucrania y que se llegue a un consenso de paz. Eso para evitar precisamente los problemas geopolíticos que está generando eso. Y también no tiene poder acerca del mercado del petróleo. Pero mi pregunta concisa a usted, don Egnio, ¿qué es lo que está dejando de hacer Costa Rica y que de repente podría ayudar un poco más a la economía y frenar la inflación? Bueno, el petróleo es uno de los elementos claves que para nosotros es el precio de los combustibles porque se importan ya procesados, gasolina súper regular
y diésel. Podría haber una fijación más rápida de precios. Por ejemplo, la última fijación que se hizo, que rige para 2 meses, tocó cuando el precio del petróleo estaba en su punto más alto y el dólar también estaba alrededor de 700 colones por dólar. Y eso impactó y hoy tenemos precios de los combustibles para cada uno de los tres arriba de los 1,000 colones por litro. Una forma de atacarlo es una revisión extraordinaria de precios, no esperar a los 2 meses, que es el calendario usual que tienen Arecep y Recope, para hacer un ajuste y trasladar al consumidor los beneficios de la baja en los precios internacionales y de el tipo de cambio, que son los dos elementos principales en la determinación del precio de los combustibles. Es una fórmula compleja, pero los dos disparadores principales son esas dos variables. Esa es una de las acciones. El gobierno está tomando otras que podrían impactar positivamente. Lo que pasa es que eso tiende a no manifestarse inmediatamente. Me refiero a los temas de medicinas, temas como el arroz, que podrían ayudar en esa lucha. Y el presidente también lo indicó, que se está trabajando en algunas variables importantes de los rubros de consumo de los consumidores. Fundamental también la estabilidad macroeconómica, el papel del Banco Central en cuidar que factores de demanda no aticen la espiral inflacionaria. Y por eso, aunque no nos guste por sus efectos recesivos, vamos a ver el Banco Central subiendo las tasas de interés para cuidar que no se haga un ciclo inflacionario, debido a que también hay en el sistema presiones de demanda, además de estas de oferta, sobre las que podemos hacer menos. También muy importante el manejo del tipo de cambio. Tenemos una flotación administrada después de algunos problemas a raíz de la incertidumbre del cambio de poder y los comentarios que se hicieron sobre los niveles de reservas. Parece ya el Banco Central estar en una mejor situación de manejo de expectativas y explicando que se tienen suficientes reservas. Acudió al FLAR, al Fondo Latinoamericano de Reservas, para decir que hay respaldo y hay capacidad de actuar sobre los mercados, de tal manera que estos dejaron de tener un componente especulativo. La participación muy agresiva de los operadores de pensiones, que se estaban yendo al extranjero a invertir, eso también estaba colocando presión. Esa también ya ha disminuido. Entonces vemos menores presiones por el lado cambiario, mejor control de las expectativas por parte del Banco Central y una importante recuperación del turismo y la inversión extranjera directa. Entonces, esas variables, todas juntas, son muy importantes sobre esa otra variable que nos impacta en términos de inflación, y que es una combinación de elementos externos internos que se refleja en el tipo de cambio. Entonces, ahí es uno de los temas centrales. Este está más en la cancha del Banco Central, y nuestra lectura es que está haciendo lo correcto de acuerdo con sus posibilidades para manejar esa situación. Lo que nosotros sugerimos además es que se identifiquen aquellos hogares que están con posibilidades de consumo que incluso no les puede estar alcanzando para la canasta básica, y eso puede ser hasta el 10% de las familias que no tienen ingresos suficientes para que cada uno de los miembros del hogar pueda consumir el mínimo calórico necesario, la canasta básica alimentaria. Ahí lo que se debería plantear son subsidios directos muy focalizados, identificando esos hogares y buscando la forma de hacerles transferencias directas. Eso podría ser un complemento que surge del hecho de que una sociedad como la nuestra pues no puede permitirse que haya gente que no esté haciendo los 3 tiempos de comida, o que algunos miembros de la familia se sacrifiquen para que otros puedan comer. Ahora, don Ennio, el segundo semestre de cada año, al menos en Costa Rica,
siempre se habla de una reactivación por las actividades desde el Día de la Madre hasta incluso las vacaciones de fin de año. ¿Usted considera o el colegio ha analizado ese periodo de manera que se dé oxígeno a la economía en los sectores que usted ya mencionó y que mejore un poquito el indicador de empleo? Así es, por eso estamos proyectando un crecimiento de 3.4, o sea que la economía va a seguir con cierto dinamismo y esa es parte de la explicación, el ciclo anual que incluye vacaciones, incluye aguinaldos, incluye Día de la Madre, que disparan los niveles de consumo. El mundial también puede ser un factor positivo si nos empieza a ir bien, eso genera optimismo, genera intención de consumo. Ha sido así en otros mundiales. En fin, hay elementos de esos que nos generan algunas luces de esperanza que esperamos que se concreten. El, el tema del empleo nosotros lo vemos mejorando. Estamos hablando de una proyección de 11%, mucho más baja que la que ocurrió en este mes, que ya de por sí fue más baja que antes de la prepandemia. Siempre cuidando que el análisis de las cifras de empleo debe incluir también la tasa de participación, porque hay gente que no queda registrada como desempleada, porque la encuesta de empleo lo que le pregunta a las personas es en la semana anterior a la aplicación del cuestionario, usted buscó activamente empleo, lo consiguió, no lo consiguió, si no lo consiguió es desempleado. Pero si la persona dice que no buscó activamente empleo, no queda registrada como desempleado. Esto es lo que llamamos los desanimados, personas que se dan por vencidas de que una semana sí, la otra también van a buscar empleo, no lo consiguen y se desaniman y se salen de la población ocupada. Ujú. Entonces, esas personas siguen siendo todavía más como porcentaje que las que había antes de la prepandemia, alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales de la población ocupada está en esas condiciones de desanimados. Eso significa al día de hoy que hay unas 50,000 personas o puestos de trabajo que se destruyeron durante la pandemia que no los hemos recuperado. Entonces, la tasa de desempleo puede ser inferior, pero con destrucción de puestos de trabajo. Entonces, esos dos factores combinados hacen que los datos de desempleo pues no sean todo lo optimista que parecen solo de la lectura del indicador de desempleo. Incluso si lo vemos regionalmente, la destrucción de puestos de trabajo ha sido mayor en las zonas Huetar Atlántica y Huetar Norte, en donde ha habido una menor recuperación del empleo o de la ocupación que antes de la pandemia. Sí esperamos que este indicador mejore significativamente en este segundo semestre y que terminemos pues con un indicador mejor de empleo de una manera más global. Pero no es así como un factor de gran dinamismo tampoco, que nos permita decir eso nos va a permitir reducir la pobreza. Sí va a incidir en la reducción de la pobreza, no sabemos exactamente cuánto, pero no es a la velocidad que la reducción del mero índice de desempleo parece sugerir. Ahora, don Egnio, sé que los economistas se basan obviamente por los números. Eh, ¿A qué porcentaje de crecimiento de la economía tiene que aspirar Costa Rica para bajar o que ese índice de pobreza se reduzca y se vuelva a anchar la clase media que hoy está siendo golpeada y reducida? ¿Cuál sería ese indicador ideal? Ideal al crecer alrededor del 5%. Ese remolcaría exactamente a todos los sectores de la economía y permitiría un ascenso de gran parte de los ingresos de la población, siempre que se logre controlar la inflación, porque la inflación, a pesar de que haya crecimiento, se come el progreso y afecta a los más vulnerables de la sociedad. Entonces, un crecimiento de 5% con una tasa de inflación inferior a 4%, ahí sí estaríamos en un mundo que nos permitiría avanzar a pasos mucho más firmes.
Don Enio, ¿cómo visualiza el colegio o los estudios que ha hecho el colegio el 2023? 2023 no hemos querido hacer pronósticos todavía. Queremos esperar el desarrollo de los acontecimientos antes de atrevernos a hacer un pronóstico 2023, que en todo caso tiene que ser mucho más tentativo. Algunas señales que tomaríamos en cuenta para el análisis de 2023 es, por un lado, el hecho de que la economía de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, alrededor de 40% de las exportaciones van a ese mercado, y la mayoría de la inversión extranjera y del turismo también provienen de ese país. Así es que lo que le pasa a ese país nos afecta directamente. Los datos de empleo de esta semana, de principios de semana, muestran que la economía sigue generando puestos de trabajo. Eso disipó el temor de que Estados Unidos pudiese estar entrando en un fenómeno de recesión, como podía interpretarse a partir de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Pero eso es inconsistente con un mercado todavía vigoroso en el trabajo. Entonces no puede decirse que Estados Unidos vaya camino a una recesión, sino que todavía mantiene su dinamismo. Y el segundo elemento es que los datos de inflación publicados el día de hoy muestran una baja sustancial de 9.1 a 8.5 para el dato de inflación interanual. Los analistas esperaban alrededor de 8.7. Entonces, el temor de que Estados Unidos continuase con la espiral inflacionaria y entrase en una recesión, eso nos hubiera hecho un final de 2022 muy pesado para Costa Rica y nubarrones muy fuertes para el 2023. Ahí sí estaríamos incluso hablando de posibilidades de recesión en Costa Rica. Con la información que tenemos hoy, y si estas luces en la economía estadounidense se mantienen, ¿qué significaría? Que el Banco Central de Estados Unidos, la llamada Federal Reserve Board o la Fed, esté logrando lo que se llama un aterrizaje suave, es decir, lograr contener la inflación sin que se genere una recesión. Ese escenario era uno que los economistas estaban dándole una baja probabilidad, y que a raíz de los datos de esta semana, más y más analistas esperan que esto sea posible. De eso va a depender mucho el 2023. eh, y en mercados particulares, el pronóstico va a depender en gran parte del comportamiento del petróleo. Vemos una tendencia a la baja en el precio que esperamos continúe en el segundo semestre, y los analistas del mercado de la energía es la proyección que están haciendo, aunque aquí dejo una advertencia, y es que si el invierno en el hemisferio norte es muy duro, vamos a ver un recrudecimiento de los precios del petróleo como fuente de energía para darle calefacción a las casas y edificios en el hemisferio norte, y eso nos podría disparar nuevamente los precios del petróleo y sus derivados, y eso podría amenazar las condiciones económicas que estamos hablando. Entonces también el panorama para el sector externo es mixto, y mucho de eso entonces se deriva la, la proyección para Costa Rica. Y el otro elemento que nos da cierto optimismo es que Costa Rica ha recuperado un nivel de inversión extranjera directa de 5.5% del PIB. Eso nos coloca como uno de los países más efectivos en el mundo en términos de porcentaje del PIB para atraer inversión extranjera. Y eso sabemos que está ocurriendo un fenómeno que nos beneficia, que le han llamado nearshoring, colocar la producción más cercana a las fuentes de consumo, que es resultado de la disrupción de las cadenas de valor, y particularmente el papel que juega Asia, de tal manera que las multinacionales están buscando sitios de producción más cercanos al mercado estadounidense, que es alrededor del cual nosotros giramos.
Hoy está el anuncio de Intel contratando 100 personas nuevamente para la parte de manufactura o de prueba de semiconductores, de chips. Eso que había abandonado en Costa Rica está regresando. Eso es uno de los indicadores o uno de los ejemplos de que el proceso de nearshoring está siendo positivo y que si Costa Rica hace bien las cosas, pues puede seguir atrayendo inversión. Y hacer bien las cosas también significa trabajar con políticas de empleo para satisfacer la demanda de estas transnacionales que están encontrando carestía o insuficiencia de oferta de empleo que necesitan para crecer al ritmo que lo podrían hacer en Costa Rica. Entonces también debería enfocarse la política pública a crear y resolver esa paradoja que tenemos en el mercado de trabajo de, por un lado, jóvenes y mujeres que no logran colocarse y, por otro, empresas que no logran conseguir los trabajadores con las calificaciones que piden. La política pública puede ayudar a que haya un mejor encuentro entre oferta y demanda en el mercado laboral. Eh, Hay que hacer un llamado a la calma a la población y principalmente a los actores económicos. Costa Rica sí puede superar esta crisis como ya superó la del COVID-19. Así es, creo que la crisis COVID y la crisis fiscal que tuvimos anteriormente fueron de mayores magnitudes que la que tenemos hoy. Lo que tenemos ahora es una crisis de pérdida de poder adquisitivo que desafortunadamente lo sienten casi todas las familias costarricenses. Cada visita al supermercado son una nueva sorpresa de cuánto cuesta lo que están acostumbrados a comprar y eso pues no va a cambiar. El resto del año va a seguir esa tasa de crecimiento de precios y esas sorpresas cada vez que se visitan el supermercado. Entonces sí, es una crisis menos aguda, no tiene el dramatismo que pudo tener si no se aprobaba la reforma fiscal, por ejemplo, y se lograba el acuerdo con el fondo, que ahí estuvimos muy cerca del precipicio, o de la pandemia, que no sabíamos cuánto iba a durar el choque pandémico y la disrupción de las cadenas de oferta y demanda en el mundo. Ahí los economistas realmente estábamos preocupados por la magnitud de los desequilibrios que se estaban generando y cómo se iban a transmitir a Costa Rica. Hoy es una crisis de otra naturaleza, pero una que sienten todos los hogares. Y eso es lo que lo hace pesado, especialmente para los hogares en condiciones más vulnerables, que son quienes están llevando la peor parte en esta crisis inflacionaria.